Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre, Sabrina Ferrarese. Y en el episodio de hoy dialogamos con Fabián Bazán, escritor rosarino, autor de Chegacé, Insumisas, La Reina de la Aldea y de una tríada de libros sobre Rosario Central. Recientemente salió a la calle su última obra, El caso Chaume, el mayor pornógrafo argentino, que aborda la historia de Alberto Felipe Chaume, abogado y funcionario santafesino, que durante 40 años fotografió a integrantes de la burguesía rosarina en fiestas sexuales y terminó preso. Un caso resonante en medio de la dictadura militar. Fabián, ¿cómo fue tu contacto con el caso Chaume? ¿Por qué te interesó escribir sobre él? Yo conocí el caso Chaume porque fue el primer caso que yo tuve cuando entré como empleado al Poder Judicial de la provincia en el año 83. El primer día que entré, 7:15 de la mañana, me dijeron: a la tarde tenés que venir porque hay que ordenar las fotos del caso Chaume para mandarla al juzgado de crimen porque se lo había procesado a él en instrucción. Así que hace 42 años que yo conozco el caso Chaume. Además, yo ya lo conocía antes de entrar al tribunal porque en el momento que ocurrió fue un boom, fue un suceso, que fue tapa de La Capital y de La Tribuna durante 20 días y solo desapareció cuando llegó Malvinas. Digamos, el 2 de abril desapareció toda noticia que no fuera Malvinas. Pero durante 20 días fue tapa de los dos diarios de la ciudad. Y Raúl Granados, que era un conductor, el padre de Pablo Granado y el abuelo de Miguel, en su programa El Clan hacía chistes todos los días con las libretitas de Chaume que tenían apellidos importantes de la ciudad de Rosario. Entonces hace 42 años que yo vengo contando esta anécdota en reuniones de amigos, en asados, porque la gente cuando vos decís pornografía se engancha enseguida. Y cuando había terminado de escribir mi último libro, digo, bueno, ahora ¿por dónde sigo? Me salió, fui a un asado, conté esto y dije, acá hay una historia. Vamos a ver si era cierto todo lo que yo me acuerdo, qué puedo encontrar, y bueno, le dimos para adelante. Bueno, para los no tan memoriosos y memoriosas, las personas que nacieron después y no supieron de la existencia de este señor, contanos qué pasó, qué es lo que hizo para que ocupara también tu memoria tanto tiempo y la memoria colectiva. ¿Qué fue lo que hizo? Chaume era un tipo de Santa Fe que se había recibido de abogado en Santa Fe con honores, que fue subdirector de rentas de la provincia durante el primer peronismo, que fue autor de leyes impositivas, era un capo el tipo, está citado en trabajos académicos, y fue asesor de la Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario, donde le enseñaba a los comerciantes industriales a evadir impuestos. Todo eso de la puerta para afuera. De la puerta para adentro el tipo era pornógrafo. Pornógrafo siempre es una palabra que tiene mala prensa, suena mal, pero pornógrafo es el que produce pornografía. Y por lo menos en Occidente la pornografía no está prohibida, es legal. Está prohibida en Bielorrusia, está prohibida en Ucrania, está prohibida en los países islámicos, obviamente, pero en Occidente la pornografía no está prohibida. O sea que este hombre lo que hacía era producir su propio material. Producir su propio material, tal cual. No es que solamente consumía, sino que él era el ejecutor, digamos, de esas imágenes. Sí, yo creo que él prefería ser productor antes que partícipe, incluso. Uh-huh. Él se había armado un circuito donde había conseguido mujeres, algunas prostitutas y otras no. Hay declaraciones en el expediente, aunque el expediente se destruyó y yo no tuve acceso al expediente, pero en la sentencia final hay alguna declaración de alguna mujer que decía: yo siempre había tenido problemas con el sexo y Chaume me liberó y por eso yo era mayor de edad, no hacían mal a nadie yendo a la casa de Chaume a tener sexo con hombres. Eso es lo que él hacía. Él conseguía esas mujeres, las llevaba a su departamento y a través de teniendo esas mujeres conseguían hombres que fueran a tener sexo con esas mujeres
con la única condición de dejarse fotografiar antes. Era un fetiche que él tenía de sacarle fotos a la gente teniendo relaciones sexuales o posando, porque muchas veces no eran concretadas, no eran con penetración, pero se posaba. Después que se sacaban la serie de fotos, él los dejaba ir a otra habitación del mismo departamento de Ovidio Lagos y San Lorenzo a tener sexo en la intimidad. Te detengo acá un segundito. San Lorenzo. Ovidio Lagos Y Ovidio 575, Ovidio Lagos y San Lorenzo. O sea, esto sucedió en este lugar de la ciudad, ¿en qué época? Cuando el juez le lee la condena, Chaume le dice, mire, a mí no me importa los años que usted me dé. Lo único que me interesa es que no destruya mi trabajo de 40 años. Él habla de 40 años para atrás. O sea que él llegó a Rosario en el 58, porque ya estaba mal visto en Santa Fe porque se había descubierto que él hacía esto. Y Santa Fe era una ciudad muy chiquita y él era funcionario. Entonces él se va de Santa Fe, se viene a Rosario en el 58 y ya él continúa desde esa época, no en esa casa porque él vivía antes en otra, pero ponele, en esa casa estuvo desde el 62, 63, o sea, 20 años. Y siempre sacando fotos, llevando gente a su casa y mandando fotos a las revistas extranjeras, porque yo creo que ese, sin haber hablado con él, yo creo que ese era su gran orgullo, aparecer en las revistas pornográficas del resto del mundo. Yo he visto algunas revistas, recuerdo algunas revistas, donde él aparecía en 3 o 4 páginas y el título era Conozca la carne argentina a través del doctor Chaume, y aparecían fotos pornográficas sacadas por él, incluso él mismo desnudo o teniendo sexo heterosexual y homosexual, porque al final, digamos, al principio, él tenía todas las fotos ordenadas cronológicamente, entonces uno podía seguir el recorrido de cada persona porque estaban cronológicamente ordenadas. Él empezó siendo heterosexual, teniendo sexo heterosexual, y terminó teniendo sexo homosexual pasivo, digamos. Que eso fue lo que la mujer dijo. Yo puedo contar todo esto porque está en sede judicial, digamos, está en el expediente. La mujer dice, yo lo quería muchísimo, lo amé siempre, nunca lo iba a abandonar. Me dolió un poco cuando vi que él se había vuelto homosexual. Hasta ahí lo acompañó. No, pero lo seguía acompañando porque yo lo seguía queriendo. La mujer se termina muriendo de tristeza. Es un caso espectacular. Porque a la mujer la detienen con él. Como no encuentran fotos de ella con menores. Bueno, en eso quería perdón. Para tenerlo claro, después si querés vamos a profundizar un poco Bien. sobre el trabajo, de estos 40 años de trabajo Bien. de Chaume, pero ¿por qué termina preso? Y en 2 ocasiones. A él le hacen la denuncia en octubre del 81, una denuncia anónima, que algo pasaba en el departamento. Esa fue la denuncia. Algo raro pasa en ese departamento. El allanamiento se hace en marzo del 82, o sea, 5 meses después. Lo que me explicaban en el tribunal fue que en un primer momento se pensó que era algo relacionado con la subversión. Bueno, estamos hablando del año 81, dictadura, gobierno militar, reinado del arzobispado, la Liga de la Decencia, una ciudad bastante opaca, Rosario, bastante pacata, pero se pensaba en algo relacionado con la subversión. Entonces tuvieron 4 o 5 meses preparando el allanamiento y cuando allanan el lugar, el departamento, se encuentran una pareja desnuda a punto de tener sexo y se encuentran con esta caterva de fotos de revistas, de películas incunables de comienzo del siglo XX, en sepia y en cámara rápida. Se encuentran con una especie de palacio del sexo en pleno centro de Rosario. No saben bien para dónde disparar.
no saben bien qué hacer, entonces los detienen a esta pareja que estaba por tener sexo, a él y a la mujer, y se llevan todo el material. Cuando entran a ver las fotos, dicen, che, acá hay pibes. Y entonces lo siguen el caso por el lado de la corrupción de menores. Investigan rufianismo, que es cobrar por sexo, cosa que no le pueden probar. Investigan exhibiciones obscenas, investigan un montón de delitos posibles, pero al final terminan cerrando nada más que en corrupción de menores, no encuentran otro delito. ¿Por qué? Porque esto es una suposición a la que yo llego después de investigar, porque, insisto, no tengo el expediente. Chaume empieza a buscar mujeres y empieza a buscar hombres que vayan con esas mujeres. Encuentra hombres de mucho poder, de muchos apellidos, de mucho prestigio en la ciudad de Rosario, que empiezan a ir. Yo creo que le empiezan dando protección. Porque tuvo 25 años, si no, no puede estar 25 años recibiendo todo el tiempo gente en tu casa. Y revistas y todo eso. En un momento, y yo sé que suena espantoso esto que voy a decir, es espantoso, pido disculpas, pero fue así la historia. Las mujeres empiezan a envejecer, empiezan a ponerse gordas, y la gente de poder deja de ir. Y Chaume entonces tiene que salir a buscar pibes menores que vayan con estas mujeres, pibes, por esto me lo ha contado uno de los menores que fue. Dice, a mí me salían las hormonas por las orejas. Yo iba a donde él me dijera. Sí, quizás también tenga que ver con su apetencia sexual o lo que a él le gustaba, que quizás va mutando, digamos. En principio quizás tenían un gusto más. Y quizás él mismo se fue liberando, ¿no? Acerca de lo que le interesaba sexualmente. Sí, pero bueno, tenemos que hacer la salvedad, y yo creo que en el libro tuyo, en el caso de Chaume, el mayor pornógrafo argentino, vos lo dejás muy en claro que es un delito, porque claro, tal él lo cual. utiliza para esas sesiones de fotos y después le ofrece intercambios sexuales a varones, digamos, adolescentes. Adolescentes. Entonces... Sí, lo que... A ver, yo trabajé 40 años en el tribunal. Digamos, una deformación profesional mía es que la ley se respeta. Lo que dice la ley es la ley, y el que la viola está violando la ley. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La ley decía que no se podía meter a menores de 21 años para abajo en este tipo de cuestiones, y está bien condenado Chaume. Está bien condenado Chaume porque le encontraron 9 casos de menores. Yo creo que había cientos. Pero le encontraron 9 casos de menores que él no tendría que haber llevado a su departamento. ¿Está? Dicho esto, y que es fundamental, porque yo decía anoche en la presentación, si él no hubiera metido menores, el libro hubiera tenido otro tinte, hasta más humorístico, y a lo mejor se hubiera llamado Las andanzas de tío Chaume en la ciudad de la Liga de la Decencia. Claro, digamos, porque... pero al haber menores, al haber un delito, yo tengo que comportarme dentro de esos marcos. Entonces es el caso Chaume, serio, sin joda, porque hubo delito. Claro, y porque vale aclarar que más allá de digamos, el rechazo social que provocó, la crítica, el prejuzgamiento, lo que hacía él, esto de hacer de puente para que personas adultas tengan sexo, él fotografiarlas, era todo consentido, con lo cual eso no tenía que ver con un delito. Era un comportamiento claro. Libertino para la época, sobre Claro. todo, porque siempre hay que recordar que él atravesó, 40 años. Gobiernos de dictadura todo tipo. y, digamos, muy conservadores. De todo tipo, sí, él atravesó todos los gobiernos. O sea que él, si se quiere, entre comillas, su pecado fue introducir menores. Tal si cual. no hubiera podido mantener esta actividad que, como él dice, era un trabajo, un hobby, porque lo hacía con dedicación. Sí, aparte era un burócrata extraordinario, porque tenía una metodicidad impresionante, así como era muy mal fotógrafo,
era un extraordinario organizador de sus cosas. Vos imaginate 27.000 fotos. Yo soy de una época que un rollo de foto en una familia, en general, de clase media, duraba un año. Entonces vos, porque era muy caro el rollo y era muy caro el revelado. Entonces vos comprabas un rollo de 24 o 36 a principio de año, sacaba todos los cumpleaños del papá, de la mamá, de la tía, qué sé yo qué, y a fin de año revelaba y veía todo lo que había pasado durante el año. Él tenía 27.000 fotos reveladas. Incluso hay quien dice que en algún lado tenía más, que no se encontraron. Y ese era su placer, era su pasión. Yo no sé si su pasión era la pornografía y para eso necesitaba la cámara de fotos, o su pasión era la fotografía y para eso hacía pornografía, que eso era al revés, o las dos cosas. Pero a él le gustaba sacar fotos, él tenía fotos, incluso tenía un cuaderno, esto me lo contó el juez, donde decía: hoy vino fulano de tal, por fin lo conseguí. Me explico, como si él tuviera incluso... La figurita difícil. La figurita difícil, donde él conseguía gente, y gente, el juez no me dio nombres, pero me ha dicho dueños de comercios importantes, de medios de comunicación. Recordemos, para que quede claro, era el juez de sentencia. ¿Vos pudiste hablar con el juez de sentencia de ese momento? El juez de instrucción, que fue el que lo procesó, era Jorge Eldo Juárez, falleció. Que falleció, claro. Cuando lo procesa, pasa al juzgado de crimen, que es el que lo declara culpable o inocente. Ese juez se llama Otto Cripa García. Es un juez legendario en el tribunal, de una memoria legendaria también. Uno de los pocos jueces que tenía su despacho al día, con quien yo tengo un abismo de diferencia de pensamiento ideológico, y con el que he discutido y con el que yo le he dicho que iba a poner en el libro que no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que él me decía o que había hecho, y él me dijo: Fabián, yo hablé libremente, vos tenés toda la libertad del mundo de poner lo que quieras. Que vos encontraste algunos argumentos en la sentencia que no te Es no absolutamente te moral la sentencia. Exacto. Es absolutamente moral. Yo no le discuto a Cripa García la sentencia. Me parece que está jurídicamente, yo no tengo ninguna capacidad para discutir de nada a Cripa. Y me parece que está bien condenado Chaume porque hubo corrupción de menores. Ahora, los argumentos parecen escritos por la Liga de la Decencia. Cuando a él estuvo preso, sale en libertad, 15 años después lo vuelven a detener, él con 84 años, le vuelven a encontrar la misma cantidad de fotos, la misma cantidad de revistas, ya no películas, sino videocassette. Y el juez es mucho más racional, deja de lado toda moralidad. No había menores, se lo deja en libertad, punto. No se pone a decir... Bueno, hay una frase en la sentencia donde Cripa habla de que el sexo es únicamente para reproducción de la especie. Digamos, es un pensamiento... Sí, baja línea, medieval. Digamos. Aprovecha y baja línea sobre... Claro, pide policía de costumbre. En el año 84. Perdón, me saco el sombrero con Cripa. Cripa me dijo: si vos lo haces de buena fe, poné lo que se te ocurra. Yo estoy tranquilo con lo que hice. Te conté todo con total libertad. Lo quiero rescatar porque me parece un gesto extraordinario de Cripa. Y hay un montón de gente que puede estar de acuerdo con Cripa y no conmigo. Exacto. Eso está clarísimo. Vamos a precisar la escena con la que se encontró Cripa, digamos que le llega a él, digamos, en realidad es de Juárez, que le llega a él a través de la sentencia a Cripa, ese marzo del 82, cuando se abre esa puerta de Cayo Videolagos. Vos hablabas de 27.000 fotos. En el libro, los que tengan el gusto de leerlo, hay una precisión, hay un detalle, todo muy ajustado sobre lo que se encontraron. ¿Nos podés contar cómo era el material, algunas características? Hablamos de que él era un fotógrafo bastante amateur. ¿Qué nos podés decir sobre ese acervo, digamos, de Chaume que
que él tanto apreciaba. Abren la puerta, se encuentran con unas parejas desnudas, un hombre y una mujer, con Chaume a punto de sacarle fotos, y empiezan a encontrar. La maestra de Chaume, la esposa de Chaume, Beatriz, era inspectora de escuela primaria. Y se ve que tenía acceso a cajas de tizas, porque Chaume guardaba todas sus fotos en cajas de tizas, y estaban divididas por mujer, y en cada mujer por orden cronológico. Decía, qué sé yo, por ejemplo, un cartel que decía Martita y toda la foto de Martita. Juana, toda la foto de Juana. Estoy inventando nombres, no son ninguno de esos. Eran fotos 10-15, blanco y negro. Encontraron juguetes sexuales, encontraron las cámaras de fotos, encontraron filmadoras, pero él no filmaba tanto. Los diarios de la época decían que había filmaciones y así, él hacía películas, él no hacía eso. O por lo menos no tanto, a lo mejor algo filmaba, pero no era su fetiche. Encontraron un laboratorio de revelado, precario, todo era precario, todo era bizarro. Todo era bizarro. Me contaba el menor que fue y que habló conmigo, que hoy tiene mi edad, yo tengo 64. Dice, Fabián, era una habitación que daba a Ovidio Lagos, en donde él sacaba fotos únicamente de tarde, porque como no tenía equipos de luces para las fotos, tenía que esperar que el sol pasara al mediodía y empezara a alumbrar esa habitación para tener buena luz para sacar fotos. Por lo tanto, los días nublados no trabajaba, los días de lluvia no trabajaba. Y en la habitación había un colchón, la mujer y yo. Y Chaume sacando fotos. Y después él nos daba la llave y nos íbamos a la otra habitación. Encontraron revistas también, todas perfectamente catalogadas. Encontraron cuadernos, él llevaba una especie de diario con todo lo que hacía, con quiénes iba. Por eso cuando se descubrió todo esto, las semanas siguientes, el tribunal fue un desfile de abogados de mucha importancia que iban a tratar de que los nombres de sus clientes no trascendieran. Así que, bueno, y encontraron, eso es lo que encontraron. Encontraron líquidos de higiene femenina, no encontraron drogas, no encontraron alcohol, no encontraron nenas menores, todos los menores eran hombres, eran varones, y menores estamos hablando de adolescentes, entre 15 y 21 años, que era lo que se penaba en ese momento. Y en cuanto al, podríamos ponerlo entre comillas, modus operandis, no solamente por lo que leí que vos investigaste, había una especie de sede, también entre comillas, en la Galería Mercurio, donde el matrimonio Chaume tenía un negocio de regalería, una especie de regalería. Ellos habían puesto, apenas llegaron a Rosario, una regalería por calle Mitre, entre San Luis y Rioja, donde ahora hay una casa de vegetariana o de cosas así. Y cuando se abre la Galería Mercurio, ellos alquilan un local ahí, se mudan y ponen un local que se llama Rojaijú, que fue de las primeras regalerías que hubo en la ciudad de Rosario. Y ahí él tenía arriba, por ejemplo, de una mesita ratona, tenía revistas porno. Las dejaba ahí como para como para una pesca. Entonces, por ejemplo, me contaba este muchacho que habló conmigo, pero está reproducido varias veces en la sentencia el mismo modus operandi. Él llegó, porque trabajaba en una fábrica de veladores, llegó a dejar los veladores y vio la revista y la miró y Chaume lo pescó al vuelo. Le dice, ¿ya debutaste? No, le dice que voy a debutar, tenía 16 años. Plena dictadura. No, que voy a debutar, le dice el pibe. ¿Querés debutar? Sí, claro. Entonces fueron hasta
una de las puertas de la galería, tocó timbre Chaume en la casa de una mujer. La mujer bajó, subió con el pibe debutó. Y a partir de ahí, todos los domingos el pibe iba a tener sexo con esta mujer, gratis. Hasta que un día Chaume le dijo, bueno, a partir de la próxima vez vas a venir a mi casa en Oviedo Lagos y San Lorenzo. Y así empezó a ir. Yo le pregunté, por ejemplo, si le daban preservativo. Me dice, ¿qué preservativo? No me daban ni un vaso de agua. Claro. Era una cosa administrativa. Yo llegaba, me sacaba foto, iba, tenía sexo y me iba. Nadie me preguntaba nada, nadie me daba un vaso de agua, un café, un jugo, nada. Pero también, de la misma manera que nadie me daba nada, nunca me hicieron hacer nada que no quería, nunca me pusieron con un pibe, nunca me dieron droga, nunca me dieron alcohol, nunca me dieron nada. Yo me cansé porque las mujeres eran muy grandes. Para mí, me decía este muchacho, a los 16 años, eran mi abuela, eran viejas. Entonces ya me cansé en un momento. Incluso Chaume me regaló las fotos mías que yo llevaba al colegio, y era Gardel, porque nadie había debutado todavía y yo tenía las fotos que probaban que sí. Así que esa era una de las formas de recolectar gente. Bueno. Pero incluso hay algún testimonio que dice que no él, sino gente de él, yo no puedo precisar eso, recolectaba chupineros en el monumento. Pibes que se hacían la chupina al secundario y se iban al monumento, los hablaban para ver si querían ir a la casa de Chaume. O sea, él se advierte como que estaba bastante enfocado en este trabajo, en el poder el registro de la escena sexual, a veces participaba o no, pero digo, no eres que había un gran marco de fiesta. Fiesta, sí, se puede hablar que sí, había encuentros sexuales, pero digo, no es que él recurría a una cuestión más social para que eso después derivara en un acto, sino que eran como que iban al grano. Sí, totalmente, pero además en el expediente aparece una casa de Funes, donde ahí habría más posibilidad de una fiesta, una orgía, hablemos claro, de fiesta con mucha gente, con más gente. No está del todo claro, sí ocurrió, porque hay testimonios que dicen que sí ocurrió, no sabemos con qué periodicidad, no sabemos de quién es la casa. Yo vuelvo a insistir, el expediente se destruyó, lamentablemente, se destruyó el expediente y se destruyeron todas las pruebas. Entonces se hace muy difícil recapitular sobre el tema. Yo todo esto lo saqué de lo que me contó el juez, de lo que me contaron compañeros de trabajo de aquel momento, que recordamos juntos qué fue lo que pasó, de lo que salía en los diarios. En los diarios se exageraba muchísimo en ese momento. A Chaume se lo acusó de 14.000 delitos que no eran. No lo estoy reivindicando, el tipo fue un corruptor de menores, está claro, eso está fuera de toda discusión. Pero de los 14.000 otros delitos que se los acusó no tenía nada que ver. Pero se hizo difícil por el hecho de la destrucción del expediente. Gracias a Dios también estaba el documental de Diego Fidalgo. Bueno, eso te quería consultar, digamos, porque tu libro se origina, digamos, bueno, desde tu inquietud, pero sí está alimentado por un documental del realizador rosarino Diego Fidalgo que se llama El origen del pudor. Bueno, me gustaría que me cuentes, porque bueno, parte también de la riqueza, ¿no? de la investigación también tiene que ver con este encuentro, con este documental, la historia que hay detrás del documental. Me gustaría que nos cuentes cómo se cruzaron los caminos de Fidalgo y de Bazán. Yo soy un tipo que usa todos los medios de información. A mí me resulta importante la fuente oral, la fuente escrita, la fuente del reportaje. Yo mezclo todo, porque me parece que las historias se cuentan no solo con lo que dicen los libros anteriores o lo que está escrito, sino que la fuente oral es importantísima.
Y también, bueno, en este caso tuve la suerte de que Diego Fidalgo hubiera hecho una película antes de que yo hiciera el libro y que, por ejemplo, hubiera agarrado a Jorge Eldo Juárez vivo, al defensor de las mujeres vivo, que era el doctor Tedesco. La verdad no sé si sigue vivo o no hoy, pero sé que había tenido un accidente y estaba muy mal. No lo quiero matar por Dios antes de eso. Pero Diego armó un documental extraordinario donde recrea con un actor espectacular algunas cosas de Chaume. Le cuento a la gente. Diego encontró unas fotos. Cuando a él lo detienen por segunda vez, él ya tiene 84 años, no le encuentran nada, lo tienen que dejar en libertad porque ya él pedía documentos para entrar al departamento. Entonces no encuentran menores. Se apioló, pero tarde se apioló. Era abogado, digamos. ¿Cómo no lo hizo de entrada eso? Se hubiera evitado 2 años y 8 meses de cárcel. Perdón, abro corchetes, paréntesis. Él pasó su detención en la séptima, en la comisaría séptima. Eso también es como un gran capítulo porque me lo imagino viviendo ahí. Él ahí era uno más del plantel policial. Iba a hacer las compras de la comisaría a los locales del barrio, iba a hablar por teléfono a la sede que tiene central ahí a la vuelta de calle Catamarca, jugaba al ajedrez con los policías y hasta tomaba denuncias. Porque el tipo era brillante, el tipo era una mente brillante. Su defensor, cuando él salió en libertad, lo contrató para que le haga los escritos. Me explico, porque él no podía ejercer como abogado. No, era uno más. Tenía su celda propia, con biblioteca, mientras vivía, Beatriz le llevaba comida todos los días, que compraba en el Hotel Viena. Así que no, era... Digo, hasta esa parte es como insólita. Sí, claro, pero era un personaje insólito. Era un personaje insólito. Bueno, te interrumpí que contabas, ¿cómo fue que Diego Fidalgo... Bueno, cuando lo detienen por segunda vez, año 97, él ya tenía 84 años, lo tienen que liberar y le tienen que devolver todo el material, porque no encuentran menores. Él se muere 4 años después en la bañera del departamento de Lagos y San Lorenzo. Lo encuentra la señora que limpiaba, qué sé yo. El departamento, él tuvo una empleada durante 40 años a la que nunca había notado. Entonces la empleada le hace juicio a la sucesión. No se presentan las 3 hermanas que él tenía, que probablemente ya estuvieran muertas o no querían saber nada con todo esto. Y el departamento fue saqueado, literalmente saqueado. Se llevaron todo. Quedaron algunas cosas, algunas fotos, algunos negativos, alguna revistita tirada en el piso, que se ve que se olvidaron en el saqueo. Y claro, cuando lo tienen que vender, lo fueron a limpiar y agarraron todo eso, lo metieron en alguna bolsa y lo tiraron al container, el verde, de Lagos y San Lorenzo, por San Lorenzo. Y da la casualidad que en otra esquina está Cablogar, donde trabajaba un camarógrafo documentalista extraordinario de Rosario que se llama Diego Fidalgo, que vive a la vuelta. Entonces pasaba, su camino de ida y vuelta al trabajo era por esa esquina. Y un día pasa y ve una foto que le llama la atención en blanco y negro, de una mujer pasando por la puerta, que después descubrió que era la puerta del edificio. Y abre el container y ve que había más fotos, había cuadernos, había libreta de anotaciones. Se cruza a un negocio enfrente, pide una bolsa, se mete adentro del container, se lleva todo lo que encuentra y llega a su casa y trata de buscar la punta del ovillo y no la encuentra. No sabía de qué se trataba, sabía que era una historia rara, pero no llegaba a darse cuenta de
de qué era, hasta que varios años después, incluso escribe un texto que yo reproduzco en el libro, hasta que muchos años después, como 4 o 5 años después, un amigo se las muestra a un amigo y dice, pero pará, boludo, eso era, es el caso Chaume. ¿Y qué es el caso Chaume? Y empiezan a investigar y bueno, y llegan al documental que está buenísimo, la verdad. Yo decía anoche en la presentación, espero que al final de la lectura no digan lo mejor del libro de la película, porque el documental la verdad que está buenísimo, y además tuvo la suerte de que todavía vivía alguna gente que ya no vive más, y además él consigue a un personaje extraordinario que fue la caba de policía, la mujer caba de policía, que se llamaba Pasafiume de apellido, que se presta para recrear el segundo allanamiento cuando ella se viste de prostituta y va al departamento de Chaume. Como un anzuelo. Como un anzuelo, entonces entra al departamento, le pide un vaso de agua al viejo, el viejo va a la cocina a buscar un vaso de agua y ella abre la puerta y entra la policía y lo vuelve a detener a los 84 Bueno, yo creo que son dos genial, materiales es felinesco. complementarios. El documental de Diego Fidalgo es espléndido, tu libro también. Y para ir cerrando, este juego que, ¿no es cierto?, que hace el libro de poder confrontar esta época nuestra, de Rosario, Chaume, bueno, como una especie de irrupción que hace en esa moralidad, en ese tono siempre igual que tenía nuestra sociedad en esa época. ¿Qué pensás que implica una figura así en ese momento? Pero sobre todo, ¿cómo sería hoy leído algo así, que sucediese algo así en nuestra época? Yo formo parte de la clase media de la ciudad de Rosario. La clase media somos bastante hipócritas. Sí, sobre todo con el tema sexo. Yo creo que en aquel momento, como me decía el menor con el que yo hablé, los padres decían, qué barbaridad, mirá el viejo degenerado ese, y después le decían al pibe, vamos que te voy a llevar a debutar con una prostituta amiga mía, claro, que yo conozco. Eso no era corrupción de menores. Bueno, yo creo que hoy sería igual, o bastante parecido. Nos asustaríamos un poco. Por más que haya mucha más liberalidad y que yo qué, de la boca para afuera diríamos, mirá el viejo degenerado ese, llevando putas y pibes y qué sé yo qué. Cerraríamos la puerta y a lo mejor nos pondríamos a ver YouPorn o alguna de las millones de páginas que tenemos a un clic del teléfono, y que, a ver, no nos engañemos, es el cuarto comercio a nivel mundial. Después del tráfico de armas, de las drogas, de la industria farmacéutica, viene la pornografía en cuanto a guita que mueve. Eso es porque la gran mayoría de la gente mira pornografía. Uh-huh. Ahora, que se sepa, que salga a la luz, no, tenemos que decir que es un espanto. A mí me parece, bueno, conversando antes me preguntaba qué me parecía Chaume. Yo tengo la obligación, porque aparte lo siento, lo pienso realmente, fue un tipo que metió menores en lugares que no tendría que haber metido. Pero sacando eso, todo era consentido entre gente mayor. Uh-huh. Todo era consentido entre gente mayor. No hubo una sola declaración de cosa forzada, todo era consentido. Alguna chica ha dicho, él me extorsionaba con las fotos para que yo siguiera yendo. Pero bueno, las pibas también se tenían que defender de no caer en la misma acusación que había caído Chaume, en sede policial o en sede judicial. Entonces es entendible que hayan dicho eso, pero en general
era todo consensuado. Con los menores el consentimiento no sirve, eran menores. Entonces fue delito y estuvo bien preso 2 años y 8 meses, como estuvo, qué sé yo. Pero después era un tipo... El sexo sigue siendo tabú. Yo siempre me acuerdo de un chiste de Mafalda, que están escuchando de la radio, Mafalda y Guille, que era más chiquito, y la radio dice, ¿es tabú hoy vamos a hablar sobre si es tabú el sexo? Y Guille le pregunta, ¿qué cosa es qué? Porque sigue siendo tabú el sexo, por más que estemos más liberados, por más que tengamos el sexo, insisto, a un clic de nuestro teléfono o de la computadora. Y bueno, y en aquella época fue un boom, fue una bomba. Bueno, Fabián, en tu libro te animás, digamos, a quitarle esas capas de monstruosidad con la cual fue cubierto Chaume en su época. Podés revelar un ser humano detrás de ese personaje y sobre todo también es una invitación a esto, a reflexionar sobre nuestras contradicciones, las de antes, las de ahora. Claro. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá, por nuestra conversación. Infinitas gracias a vos por el espacio y por la buena onda de siempre. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.